Voy a hacer otro audio. Cuando Ananías está orando con Saulo de Tarso, la oración que los discípulos conocían era, vamos a ver, Mateo capítulo 6, dice así. Mateo capítulo 6, esta es la oración de Ananías, dice así. Me espero para que ustedes la encuentren. Esto es lo que ustedes tienen que hacer, Nacho y Denia. Tienen que hacer esto por sus hijos. Por sus hijos. Quiero que estén tranquilos, pero Dios los va a incomodar. Pero estén tranquilos porque hay una promesa que dice, serás salvo tú y tu casa. ¿Cierto, Daniel? Yo conversé con tu papá antes de que tu papá muriera. Y yo te dije antes de morirse que tu padre estaba en el cielo. O sea, ni siquiera estaba enfermo. Porque yo vi el corazón. O sea, cuando uno está testificando, uno se da cuenta cómo Dios está trabajando en el corazón de la persona que está escuchando. Porque tu padre, Daniel, me escuchó, estaba muy contento de conocerme. ¿De acuerdo? Entonces dice así, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. Mateo 6, versículo 6. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero vea, no es que ustedes se meten en el cuarto y cierran la puerta y empiezan a orar. Es así, pero también es de esta otra forma. Dice, entra en tu aposento. Entra aquí en tu corazón. Este es el aposento donde está la salvación. Cierra la puerta. O sea, voy a estar en intimidad con mi Señor Jesucristo. No tengo que tener ninguna puerta abierta en mi corazón para que entren otras voces. Porque Jesucristo es la puerta y aquí hay que cerrarla. Para estar en privado, en comunión con Él. Ora a tu Padre que está en secreto. Ya nuestro corazón, encerrado en Jesucristo, estamos secretamente conversando con Él. Mi Señor Jesucristo, abra el corazón de mi hijo mayor y de mi hija. Mi Señor Jesucristo, no permitas que mi hermano, que mi cuñado, que mi vecino, que mi compañero de trabajo, que mi papá, que mi mamá, que mi tío mueran. Señor, permite que de alguna palabra ellos puedan entender este secreto. 7. Orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Hay que orar solamente el Evangelio. Ahora lo vamos a ver. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. La necesidad más importante, Nacho y Denia, es que tu metro cuadrado, tu casa, ellos también tengan la salvación. 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Tenemos que entrar con un corazón de adoración a Jesucristo. 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué significa? Venga tu reino es Jesucristo. Ven hasta el corazón de mi hijo y de mi hija. Eso es tu reino.
¿verdad? Dice, 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué es el pan? No es comer, no es que siempre haya comida en la mesa, no. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan es el cuerpo de Jesús. El pecado de tus hijos tiene que ser depositados en el cuerpo de Jesús. Danos el pan, danos el cuerpo de Jesús. Jesucristo, ven para que el corazón, para que el pecado de mis hijos sea trasladado al pan, al cuerpo de Jesús. Y dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué significa? Perdónanos nuestras deudas. ¿Qué significa? Nosotros somos deudores del Evangelio. Cuando Él dice, perdona nuestras deudas, significa, Señor, ten misericordia de mí porque yo soy deudor y no he abierto la boca para que mis hijos reciban la salvación. De eso está hablando. Y dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué significa? Que cuando nosotros estamos compartiendo el Evangelio, ellos que tienen una deuda del pecado son perdonados por Jesucristo. Amén. Todas esas cosas están pasando. Voy a regresar a Hechos y con esto terminamos. Todo eso está pasando cuando Ananías está orando. Está repitiendo el Padre Nuestro, porque el Señor Jesús dice, oraréis así. No inventen oraciones. No, ya yo les di mi oración. Entonces, dice que fue lleno del Espíritu Santo. O sea, salió el pecado, entró al pan, entró a Jesucristo, ¿verdad? La revelación de que lo que sucedió en la cruz, tus hijos van a saber, yo no sabía que Él tenía que morir. Era para que matara el pecado. Y dice, vea lo que dice aquí, con esto estoy terminando, dice, levantándose fue bautizado. Fue bautizado. ¿Qué significa eso? Fue bautizado. ¿Qué significa fue bautizado? Bautizo significa, la palabra bautizo involucra ahí adentro agua. Entonces, Ananías metió a Saulo de Tarso en el agua. Lo metió en la palabra. Ananías recorrió toda la palabra y le explicó a Saulo de Tarso lo que estaba pasando. Lo llevó a Levítico. Lo llevó a Isaías 53. Lo metió en el agua. ¿Me voy a entender? ¿Qué más sucedió en el agua? Cuando una persona entra en el agua, ¿qué pasa con esa persona? Se ahoga, muere. Para nacer de nuevo tiene que morir el viejo hombre. Y cuando sale del agua, resucita. A mí me enseñaron muchos años una mala enseñanza que para nacer de nuevo tenía que bautizarme, que el pastor tenía que irme a bautizar. Las iglesias bautistas, cuando yo crecía, tenían ahí mismo, detrás del púlpito del pastor, un lugar donde era una piscina pequeñita solamente para bautizar. Y entonces en las campañas que hacían los bautistas, cuando yo crecía, las personas, después de que hacían la oración de fe, qué terrible, ¿va? Que no existe la oración de fe, el pastor decía, ¿quién quiere ir a bautizarse ya? Entonces, a mí, mi mamá me llevó de la oreja, tiene que bautizarse ya. Y eran como a las 10 de la noche y me metieron en el agua.
Very crazy, dijo el americano. Tan locos. Tan locos. Entonces, bautismo es mostrarle en la palabra qué sucede cuando le ponen las manos. Bautismo es que tiene que morir el viejo hombre. Tiene que resucitar con Jesucristo. Y dice el Señor Jesús antes de irse en Mateo, y ya con esto estoy terminando, dice, porque todo eso se lo explicó Ananías, un hermanito sencillo, porque el apóstol Pablo, o sea, Saulo de Tarso era un súper teólogo. Y Ananías dice, pero eso es un teólogo y perseguidor de los cristianos. Pero él obedeciendo, porque él dijo, heme aquí. Vea lo que dice el Señor Jesús antes de irse. La gran comisión. 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa? Que Él tiene el poder para tomar el pecado, para tomar a Satanás y ponerlo en su cuerpo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa? En nombre del Padre. Explíquele. ¿Quién es el padre de Adán? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién es Jehová? Explíquele en el nombre del Padre. Y del Hijo, explíquele que Isaías está profetizando del Hijo. En Génesis 3 ya se habla de Jesucristo. Y del Espíritu Santo, ¿qué es? El Pentecostés, capítulo 2 de Hechos, que llega el poder del Espíritu de Dios a sellar un corazón que es libre del pecado. Todo eso se lo explicó Ananías en ese momento y Pablo se quedó. Voy a volver a Hechos. Dice mi nieta, oh abuelo, dice, ya va a terminar y nunca termina, dice. Perdón, dice Hechos 9. Hechos 7, Hechos 9, dice, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Qué significa? Significa que Pablo fue entrenado, entró a la escuela misionera, pero él era un alumno muy aventado, muy aventajado, y rapidito ya estaba predicando. El que yo perseguía, yo no sabía que era el Cordero. Amén. Ese es el testimonio de salvación del apóstol Pablo. Ese modelo, esa enseñanza fue escrita para que nosotros meditemos y veamos cómo es el perdón, que no es perdón, sino que es traslado. Traslado. Amén. Entonces voy a terminar con una palabra de oración y después de la oración, libremente el que quiera decir algo y si no, pues podemos irnos despidiendo y descansar un poquito. Solamente yo me voy a quedar al final un ratito más con Gerardo, porque tenemos que hablar de un asunto ahí de... Bueno, yo le ayudo a él con un temita ahí de unas facturas. Entonces, nada más. Pero igual, si quiere que sigamos aquí vamos a seguir un buen rato más. Y si no, me hacen llegar las dudas, las consultas. Lo mismo usted, Daniel, usted puede quedarse conmigo más rato, me puede preguntar, no hay ningún problema. Y Daniel y Nacho también. Pero yo quiero escuchar del corazón de Nacho
que me escribe y me dice, diácono, ore por mí, porque estoy esperando un buen momento para hablar con mis hijos. Sí o sí. Amén. Nosotros siempre nos proponemos ponerle en el corazón a nuestros nietos a nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos el martes pasado y estuvimos compartiendo con los 4 nietos sobre la salvación. Entonces voy a orar para terminar. Bendito Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, porque tú nos muestras el sabor de la salvación de Saulo de Tarso, Señor, que luego se pasó a ser llamado Pablo y que tú lo escogiste desde mucho antes como un instrumento. Y por medio del instrumento de Pablo que tú escogiste es que este evangelio llegó hasta nosotros. Señor, bendice grandemente a la familia de Nacho y de Denia y pon en ellos, Señor, la incomodidad para reunirse con sus hijos y después de sus hijos con sus familiares, con esas personas que ellos aman, que ellos quieren, que todos caminemos juntos en el cielo. Bendice el testimonio de Nacho como sumo sacerdote de la familia. Y bendice el testimonio de Denia como su ayuda idónea. Como tú, Señor, usas a Jenny para corregirme muchas cosas, Denia también va a apoyar a su esposo para que este evangelio sea predicado primeramente a sus hijos y después a sus familiares, corriendo, porque el tiempo se ha terminado. Bendice a Daniel, Señor, este corazón precioso de Daniel, Señor, que él está predicando, Señor, que él está disfrutando de lo que es la predicación y en él está ese deseo de poder predicar con profundidad, pero tú lo estás preparando a él, Señor. Que él tenga, Señor, el corazón de escuchar estos audios tranquilamente y tomar notas y aprendérselos de memoria para poder predicar. Y también, Señor, bendice grandemente a Gerardo, Señor. Señor, tú, Señor, un día de tantas veces, de unas 2 o 3 veces que nos hemos visto en los Estados Unidos, Gerardo me decía, yo soy como Eliseo, quiero que me dejes el manto para seguir predicando. Y lo hablamos así, y en efecto hicimos la dinámica y yo le dejé un chaleco. Y ese era el manto de Elías que se lo dejaba a Eliseo para que él predicara en los Estados Unidos. Un tiempo después me dice Gerardo, ¿se acuerda, tío, de este chaleco? Yo me quedo viendo el chaleco y a mí se me había olvidado. Pero tío, acuérdese que fue un asunto muy serio, lo que vivimos usted y yo. Entonces él me recordó que ese chaleco era el manto de Elías y que él lo tiene y lo conserva y él se lo pone para predicar. Es una figura simpática, pero en el corazón de él no es ponerse el chaleco del diácono, no. En su corazón lo que está es el deseo de predicar. Bendice su boca, bendice su corazón, Señor, bendice su trabajo. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en medio de nosotros y ponemos todas estas cosas orando en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén.